Dios les bendiga una vez más. Es grato saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día como hoy, como solemos decir, se levantó de él entre las tumbas, y porque Él vive, hay un pueblo que vive y reinará por siempre y para siempre. Como dicho, me es grato saludarles y agradecerle al Señor Jesucristo por una oportunidad más que nos da para pararnos acá y traer una enseñanza más acerca de su palabra. Ahora pues, sin más preámbulos, quisiéramos entrar en materia y vamos a estar leyendo las escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1. Todo el capítulo vamos a estar leyendo, tiene 13 versículos, así que vamos a estar leyendo desde el capítulo 12 del libro de Daniel, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y en esta ocasión queremos titular el nombre del mensaje que queremos hablar, de la enseñanza de este día. Lo queremos llamar mensaje, denominación o revelación. Repito, mensaje, denominación o revelación. Es poquito o corto, mejor dicho, lo que queremos hablar acerca de mensaje, revelación o denominación. Pero para eso quisiésemos primero hacer, ¿verdad?, la base. ¿Por qué queremos llegar a ese punto? La escritura, vamos a leerla, dijimos en el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 1 al 13. La escritura se lee así en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otro del que estaba en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios bendiga la escritura que hemos leído. Ahora, como dijimos, es algo corto lo que queremos hablar de mensaje, denominación o revelación. Pero ¿por qué queremos poner esto como base? Queremos poner esto como base por lo que las escrituras mismas nos están enseñando. Vea esta gran profecía de este libro de Daniel. Y nos dicen esta profecía, en este libro de Daniel nos está enseñando que estas palabras están selladas, cerradas y selladas para el tiempo del fin. Cuando Daniel preguntó cuál será el fin de estas maravillas, lo primero que dice en el versículo 5 es que Daniel miró, escuchó, pero no entendió nada. Era una profecía que no era para el tiempo de Daniel.
Y luego cuando el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas profecías? Vea cómo dice la Escritura. El versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, en el tiempo del fin es el que estamos viviendo, usted y yo actualmente. Yo creo que cualquier persona que lee la Escritura se da cuenta, nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo del fin. Entonces estas Escrituras, estas maravillas serían cumplidas en el tiempo del fin. Lo cual estas Escrituras, vea, este es un tremendo tema de esta profecía del versículo 12, del capítulo 12, perdón, de Daniel, el cual ya hemos tomado en otros mensajes. Creo lo tomamos, no recuerdo en qué otro mensaje hemos tomado, por supuesto, esta Escritura, ¿verdad? En uno de ellos que la tomamos también o la mencionamos, creo que fue 5 razones bíblicas por las cuales creer en un profeta. Es un mensaje que ahí está en el posteado en el canal y que si usted no lo ha visto, pues debería de verlo, de escucharlo, ¿verdad? Básicamente es algo similar lo que queremos hablar en este día como base. Es casi similar a lo que hablamos en ese mensaje que se llama 5 razones bíblicas para creer en un profeta. Y de ahí que iremos entonces al corto tema o al contexto, si el mensaje es revelación o denominación, lo que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora, lo primero que vemos entonces en estas escrituras, en esta profecía de Daniel, es que Daniel no entendió y que estas profecías y que estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Ahora, fíjense, ni aún Daniel, el gran profeta Daniel, uno de los tremendos hombres del Antiguo Testamento, con toda su sabiduría que Dios le dio, con aquel gran don que Dios le dio al profeta Daniel, ni aún cuando la Escritura dice en Daniel 9:23, dice que es varón amado en el cielo, por supuesto, ni aún él siendo varón amado se le dio a entender estas profecías de este libro. Más bien se le ordenó, cierra el libro, porque estas palabras están selladas y cerradas. Termina tu libro. Y de hecho, como podemos ver, el libro de Daniel aquí termina con esta profecía. No hay más escrito en esta Biblia acerca de Daniel en su libro. Aquí terminó en el versículo 9. Le dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que algo que vemos aquí es que estas palabras, como literalmente lo dice la Escritura, están selladas y cerradas para el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Es nuestro tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo. Ahora, siendo que estas palabras están cerradas y selladas, palabras textuales de la Escritura, entonces tendría que Dios haber enviado un hombre que nos revelara, que nos abriera estas palabras que fueron selladas y cerradas. Eso es lo primero que nos deja básicamente a entender la Escritura. Segunda cosa que debemos notar en esta Escritura es que dice que están selladas y cerradas, ¿verdad? Perdón por tanto repetir la expresión, pero están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Lo que esto nos indica, o me indica a mí personalmente, hermano y hermana que me ve o que me escucha, que los tiempos estarían clasificados en tiempos, valga la redundancia, porque la Escritura dice que están selladas para el tiempo del fin, lo que significa que el tiempo de la peregrinidad o de la travesía del cristiano estaría clasificados en tiempos, plural, y que el tiempo del fin sería la última etapa, por supuesto. Por eso la Escritura dice, están selladas y cerradas para el tiempo del fin, no para el tiempo del principio, no para el tiempo de medio o de un cuarto o para cierto tiempo, sino específicamente para el tiempo del fin. Por lo tanto, en el tiempo del fin, el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, Dios tendría que sí o sí mandar a alguien, un personaje, un siervo que se quedase con su palabra y que promulgara su palabra y que nos abriera, que nos hiciera así a el libro de Daniel,
que nos enseñase, que nos develase lo que estaba sellado y cerrado en el libro de Daniel. La profecía que Daniel solo escuchó y escribió, pero que literalmente él mismo nos dice, no entendió. Y se le dijo que era ahora. Fíjense, no solo eso, lo que sigue diciendo la escritura. Leamos el versículo 9 y el 10 corrido. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Quiero hacer una pausa ahí. Fíjense cómo claramente dice, muchos serán en el tiempo del fin. Cuando se abran estas profecías. Entonces muchos serían o seríamos purificados. El versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Con qué? Con la revelación de la profecía, de las palabras que están selladas en este libro de Daniel. Muchos seríamos enriquecidos, espiritualmente cuando se nos develase lo que está escrito en el libro de Daniel. Cuando se nos develase lo que en aquel año aquellos varones parados sobre aquel río, aquel que el Dios mismísimo, el que no habiendo uno más grande por quien juró, dice la escritura con Abraham, juró por sí mismo. Este mismo se para aquí, levantó su diestra y su siniestra al cielo y dice que estas profecías serían develadas, serían reveladas, serían abiertas estas palabras que fueron selladas en aquel tiempo para el día del fin, el día en que estamos viviendo. Y que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y oiga lo que continúa diciendo, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y de hecho, aunque quisiésemos con todo nuestro corazón que nos entendiese el que trabaja con nosotros, que nos entendiese al que le hablamos, sencillamente no nos pueden entender. Aunque saquemos nuestro corazón y lo pongamos sobre la mesa, que estamos diciendo las cosas con sencillez de corazón, sencillamente no nos pueden entender, porque ya está escrito así. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oiga bien, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación, y por supuesto ya esto se está refiriendo a la gran tribulación que habrá en Israel, a la gran tribulación que entrará a este mundo después del arrebatamiento. Pero ¿cómo entendemos estas cosas? A través del que Dios mandaría, un restaurador. Ahora, ¿verdad? Queremos al final, que el Señor así lo permite hoy, de este mensaje llegaremos al punto. ¿El mensaje es revelación o es denominación lo que ahora tenemos? Ahora, tenemos una escritura, Malaquías 4:5, escrituras muy conocidas por los que nos hacemos llamar de este mensaje. Malaquías 4:5 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, en esta profecía de Malaquías se nos está prometiendo un profeta llamado Elías. Ahora, por supuesto, el tiempo de Elías tisbita ya habían sido centenares de años que había pasado cuando Malaquías habló esta profecía. Ahora, cuando nos vamos al mundo, religioso, y aún a las escrituras, si no entendemos una parte, es muy importante, es muy importante para nosotros los cristianos que entendamos algo de este evangelio. Y es que este evangelio está dividido en dos partes. Si no entendemos esa parte, si no captamos o no
ponemos nuestro corazón a la disposición de que Dios nos revele que su palabra, este evangelio ha sido dividido en dos partes, entonces difícilmente captaremos o entenderemos, no difícilmente, pero tendremos un poco más de trabas, por decirlo de alguna manera, como se dice secularmente hablando, para entender lo que vamos a decir a continuación. Este evangelio ha sido dividido en dos partes. Una parte antes del arrebatamiento y otra parte después del arrebatamiento. Y eso lo hemos enseñado en múltiples mensajes que están ahí posteados posteados en el canal. Ahora, una vez que entendamos eso, que hay una parte que entra antes del arrebatamiento y que después del arrebatamiento el evangelio pasa a los judíos, entonces se nos abrirá un poco más el panorama acerca de lo que vamos a decir. Malaquías 4:5 nos dice: aquí os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, cuando nosotros enseñamos eso, el mundo cristiano o el mundo religioso o la cristiandad inmediatamente nos va a decir, nos va a argumentar, sería la palabra, que este Elías que está aquí prometido se está refiriendo a Juan el Bautista, porque de hecho las escrituras así nos lo enseñan. Vea, le vamos a dar vuelta a la escritura y nos vamos a ir a Mateos 11. Vamos a llevarlo a Mateo 11 primero. Mateos 11, versículo 13. O el versículo 12. Mateo 11, 12 y 13 vamos a leer. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, claramente nos dice en esta escritura que el Elías que está profetizado en Malaquías es Juan el Bautista. Ahora, pero ahí es donde entra la parte que tenemos que entender o manejar como cristianos, que una cosa son los judíos y otra cosa somos los gentiles. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar cuando se está hablando a los gentiles y cuando se nos está hablando a los judíos. Vea, lo primero que tenemos que entender en esta escritura es que el Señor Jesucristo les dice claramente en el versículo 13, porque todos los profetas, y le agrega, y la ley. Por lo tanto, la ley no tiene absolutamente nada que ver con nosotros los gentiles. La ley era exclusivamente para los judíos. No tenemos nada que ver nosotros con la ley que se le fue dado a los judíos como gentiles. No tenemos por qué cumplir esa ley, porque era para los gentiles. Es más, Jesús vino y la cumplió, porque ningún ser humano en esta tierra podía cumplir la ley. Por eso él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, mas he venido a cumplir para que la ley sea cumplido. Ahora pues, cierto es que para los judíos, Juan el Bautista era su Elías. Y cierto es que para los judíos, sus profetas llegaban hasta Juan. ¿Por qué? Porque entraba en escena el Señor Jesucristo y el reloj de las 70 semanas de Daniel, de la profecía 9, del capítulo 9 de Daniel y el versículo 20 en adelante, ahí se detendría. Ese reloj que cuenta las 70 semanas de Daniel, cuando Jesús entrase en la escena, que era enseguidita de Juan, el último profeta que esta tierra vivió para el tiempo de la ley, se llamó Juan el Bautista. Y después entraba nuestro Señor y Salvador Jesucristo a escena.
Por lo tanto, una vez que Él entrase en escena y fuese muerto, crucificado, el reloj de las 70 semanas de la profecía que le quedaba para Israel era detenido. Y estamos, bueno, y yo creo que debo un poco ese mensaje, siempre lo he dicho que lo voy a postear, las 70 semanas de Daniel, que ya lo hemos prácticamente, entre otros mensajes lo hemos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un mensaje, si el Señor así nos lo permite, que se llame así, las 70 semanas de Daniel. Pero lo que queremos decir es que ahorita, hoy mismo, el reloj que cubría o que empezó a marcar las 70 semanas de Daniel desde la profecía que se le dio a Daniel, está parado en la semana 69. Y ahí, junto con esa semana 69, se paró la ley y se pararon los profetas. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, dice San Juan 1, versículo 11. Mas a los que le recibieron, nosotros los gentiles, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, los judíos sabemos bien que no le recibieron. Por lo tanto, separaron los profetas o se detuvieron, no de separarse, pero se detuvieron los profetas y la ley. ¿Por qué? Porque no le recibieron, porque Jesucristo, Dios quiso tornar su evangelio hacia nosotros los gentiles. Ahora, pero esta parte de la escritura también tendría que aplicar para el evangelio de los gentiles. También tendríamos que estar esperando a un Elías. ¿Por qué? Porque vea, esto es algo que Dios lo prometió. Vea lo que dice, y lo hemos puesto, por supuesto, en otros mensajes. Vea lo que dice el capítulo 18 de Deuteronomios y el versículo 15. Versículo 18, capítulo 18 del versículo 15 del libro de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, esta escritura aplica para usted. Toda esta palabra aplica para nosotros. Simple y sencillamente sabemos, tenemos que conocer los tiempos. Es algo muy diferente. La escritura dice, continúa diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ahí el pueblo en Horeb, en el día de la asamblea, ellos pidieron que Dios, que Moisés, ¿a dónde encuentra eso? Y no lo vamos a leer, pero búsquenlo en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 19. Ahí el pueblo le pide a Moisés que suba y que se ponga entre Dios y ellos, porque ellos tuvieron miedo al escuchar la voz tronante de Dios, por supuesto, y pidieron que Dios, que hubiese alguien entre el pueblo y Dios, y ahí Dios estableció estatutos, y a partir de ahí se ha prometido un profeta entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, ¿verdad? El Elías que estaba prometido para los judíos, era Juan el Bautista. Pero recuerde, hay dos, es un evangelio dividido en dos partes. Y los judíos no tienen nada que ver con los gentiles, y los gentiles no tenemos que ver nada con los judíos por los momentos. Ahora, si nos vamos al capítulo 17 de Mateo, hablando de lo mismo, vea cómo aquí parten, todo está ligado, por supuesto, y vea cómo aquí parten dos temas tremendos. Capítulo 17 de Mateo empieza con el monte de la transfiguración, donde Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, en la escritura. A Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, mejor dicho, ¿verdad? Y subieron al monte de la transfiguración. Aquí lo tengo. Versículo 1, capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte a ellos. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, Pedro aquí, amados hermanos, por supuesto, sin el Espíritu Santo, básicamente está pidiendo a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde ahí, por supuesto, Pedro no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde ahí empieza la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de querer poner al profeta Elías, querer poner al profeta Moisés a la misma altura, perdón, hermano, en el mismo pedestal de nuestro Creador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde ahí vemos que, por supuesto, y vea lo que continúa diciendo la Escritura. Mientras él aún hablaba, ni siquiera lo dejó terminar Dios de hablar a Pedro, por supuesto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Vea qué tremendo cómo parte este tema desde ahí. Pedro está pidiéndole: vamos a ir a traer una enramada, vamos a hacerle una iglesia a Elías y vamos a hacerle una iglesia a Moisés también, y vamos a hacerte una iglesia a ti, para que me entienda un poco. Una nube vino del cielo y ni aún lo permitió que terminase Pedro de hablar, cuando una nube lo cubrió y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Punto. A él oíd. Punto. Amados hermanos. Ahora, la Biblia, la Escritura, no tiene casualidades, por supuesto, ¿verdad? Sigue diciendo, al oír esto, versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. El 8 dice: y alzados ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Por supuesto, ¿verdad? Entonces empezaría esto con, ¿verdad?, una iglesia para un profeta, otra iglesia para otro profeta y una para Jesús. Por supuesto. Ahora, vea que no es casualidad lo que le estoy diciendo. Vea cómo la Escritura no tiene casualidades. El 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo. Ahora viene la pregunta, después de que ellos vieron esto, después de que ellos quieren, Pedro quiere, ¿verdad?, hacerles una enramada, hacerles un techo para Jesús, un techo para Elías y otro techo para Moisés. O sea, poner a Moisés y a Elías, ¿verdad?, a 2 de los profetas del Antiguo Testamento en el mismo pedestal, en la misma altura que Jesús, que el Creador de los cielos y de la tierra. Después de eso, en el versículo 10, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, los escribas eran por supuesto, una gran denominación. Y ellos predicaban que era necesario que Elías llegase primero. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí está lo que argumenta, por supuesto, el mundo religioso. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieran. Vea cómo Jesús, el Creador de los cielos y de la tierra, está dividiendo su mensaje, su evangelio, en 2 porciones, por decirlo de alguna manera. Una para los gentiles y otra para los judíos. Vea cómo les dice. Ahora, si hay algo como cristiano que tenemos que saber nosotros, como hijos de Dios, por supuesto, es que en la boca de Jesucristo, en la boca del Creador de los cielos y de la tierra, no existe mentira, no existe error, no existe incoherencia. Es perfecto. Es una perfección total. Esa voz que habló: afirme, hágase la tierra, háganse los cielos, hágase la luz, y todo vino a existencia. Esa misma boca, esa misma voz se paró aquí y les dijo esto a los discípulos. Respondiendo, el versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Había algo que restaurar. Hay algo aquí a la vista de Jesucristo que no está bien, que ha sido desordenado, que necesita una restauración, que necesita volver a su estado original como Él lo puso en el principio. Amén. El versículo dice, mas yo digo, vea, Elías viene primero y restaurará. Ahora parece que se contradijese el mismo Jesucristo cuando dice esto. Mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos eran judíos. Los discípulos no eran gentiles, eran judíos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando Jesús en el versículo 12 se refiere, mas os digo que Elías ya vino, ahí se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero en el versículo 11 se está refiriendo a un Elías para los gentiles, para un evangelio que está partido en dos periodos de tiempo, para un evangelio que fue dividido entre antes del rapto y después del arrebatamiento. Antes, ¿verdad?, del arrebatamiento, que será un día de esto, y después del arrebatamiento, que entrará el evangelio hacia los judíos, por supuesto. Ahora, el versículo 11 es claramente para un pueblo antes del arrebatamiento. Respondió Jesús, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Que este versículo 11, ¿a dónde lleva cumplimiento? A la profecía, por supuesto, lo hemos dicho en otros mensajes, de Joel 2:25. Yo restauraré todo lo que comió la oruga, el saltón. Yo os restituiré, dice la Escritura, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Por supuesto que ya hemos dicho quién es la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El gran imperio católico romano a través de sus 4 sellos y 4 jinetes, y ahí están, por supuesto, posteados todos esos mensajes. Pero que ellos fueron los que tergiversaron el Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nombre, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el año 325. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, con todo el respeto, por supuesto, y con toda la seriedad que amerita el caso, lo estamos diciendo, fue quien comió, fue quien tergiversó, fue quien descompuso todo esto. Y por eso dice que Elías vendría cuando en el tiempo del fin, antes del día grande y terrible, dice Malaquías 4:5. Juan no vino antes del día grande y terrible. Después de Juan vino Jesús. Pero antes del día grande y terrible, antecitos, en el tiempo del fin, como se le dijo a Daniel, vendría un Elías. Ahora, el nombre de Elías, por supuesto, es solo un representativo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto, lo que vendría sería el don que estuvo en Elías. El don el don sería la mejor manera de expresarlo, de explicarlo, que estuvo en Elías, se manifestaría en algún otro hombre para el tiempo del fin, llamásese como fuese que se llamase este hombre, pero iba a venir con el don que había estado en Elías, como también ese don lo tuvo Juan el Bautista. Ahora, por eso decimos en el versículo 11 de la Escritura, Jesús se está refiriendo a otro pueblo, al pueblo de los judíos. Mas yo os digo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ahora se pasa a ellos, a los judíos. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora, para poner un poco más esto en perspectiva, o para tener una escena o un cuadro más claro, cómo es que el mismísimo Jesús, nuestro Creador, explicaba o ponía su evangelio en dos partes, para los judíos y para los gentiles. Vea en Mateo 24 lo que dice. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 15 hasta el 20, vamos a leer.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, ¿verdad? Por supuesto, Daniel 7 se está refiriendo a esta escritura. Cuando veáis en el lugar santo, Jerusalén, la abominación desoladora, la gran tribulación de la que habló el profeta Daniel, y luego le dice, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan al monte. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, vea lo que nos dice el Señor Jesucristo. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, yo pregunto, si es que nuestro Señor Jesucristo no nos está dividiendo su evangelio en dos partes, entonces pues aquí claramente se nos dice que esta porción de la escritura se está refiriendo a Israel, a los judíos, en la tribulación, después del arrebatamiento para los gentiles. Por eso digo, tenemos que tomar como base, tenemos que tomar como punto de referencia, como punto de partida, que hay dos pueblos, que hay un pueblo que se levantará antes del arrebatamiento, porque así lo enseñan las escrituras, no porque así lo creo yo, no porque así lo explica el hermano Joel, pero porque así está inflamado en las escrituras. Usted escudriña las escrituras y verá como aún Pablo lo pone en Romanos 11:25, ya lo hemos puesto en muchísimos otros mensajes esa escritura, ¿verdad? Pero vea cómo Jesús aquí está poniendo y diciendo esto para el día de la tribulación, el día en que de la gran desolación, de la gran tribulación, y de hecho así lo dice, que no habrá tribulación desde el inicio, desde que hubo gente, no la ha habido ni la habrá. Ahora, ¿cómo pues nos damos cuenta de que esta escritura es sí o sí para Israel? Vea lo que le dice en el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, lo que significa que sí. Usted no es hermano adventista, si usted no es un hermano adventista, amén, entonces esta escritura usted no la puede tomar para usted, porque Jesús claramente dice que no sea en día de reposo, y usted no guarda el sábado como día de reposo. Esta escritura es claramente para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos todavía guardan el sábado. ¿Por qué? Porque no tienen evangelio. Ellos, muchísimos de ellos, ¿por qué cree que a Israel siempre le quieren hacer guerra continuamente? Porque siguen con la ley. Porque, ¿cómo podríamos explicar esto? Porque tal vez no literalmente, pero espiritualmente, cuando ellos le dieron la espalda a Jesucristo y lo crucificaron, decidieron continuar con la ley. Y Jesús tornó su mensaje a los gentiles y los dejó a ellos tal y como estaban. Como que Jesús nunca había aparecido en escena. Y de hecho, muchísimos de ellos no ven a Jesús como el Mesías. Todavía lo están esperando, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús les dice, orad pues, para que vuestra huida no sea ni en día, ni en invierno, ni en día de reposo. Porque ellos siguen con su sábado, con su día de reposo, siendo sagrado para ellos, su ley. Ahora, entonces vemos pues cómo Jesús está poniendo una parte para los judíos y otra parte para nosotros, los gentiles. Por eso Él dice, perdón hermano, por eso Él dice, a la verdad es necesario que Elías venga primero. Ahora, ¿quién iba a ser este Elías? Un restaurador. Y los que creemos en esto que llamamos el mensaje, sabemos quién es este restaurador. Ahora, y aquí es donde entra lo que decíamos, lo hemos hecho revelación para nosotros o hemos hecho una denominación. Vea, ¿qué es una denominación? El concepto de denominación le voy a leer. Es una rama del cristianismo que funciona con un nombre y una estructura. Parece que la tenemos nosotros. Parece que tenemos un nombre y pareciese que tenemos una estructura. ¿Sí o sí, hermano, que me ve y me escucha? Usted sabe que sí, ¿verdad?
Vea, es una rama del cristianismo que funciona con un nombre, con una estructura y con una doctrina en común. Y se dice que la mayoría de los cristianos pertenece a una iglesia denominacional o a una denominación. Y aunque reconocen o reconocemos la existencia de otros grupos, o sea, de otras denominaciones, al mismo tiempo que al reconocerlas, las consideramos un problema. ¿Por qué las consideramos un problema? Porque no están de acuerdo con nuestra doctrina. Qué tremendo al punto que hemos llegado, ¿verdad? Qué tremendo al punto que hemos llegado de considerar a las otras denominaciones un problema. De llamarla, ¿cómo la llamamos nosotros los del mensaje? Gallinas, ¿verdad? Muchas veces. Qué vergüenza. Qué vergüenza que cometamos esas imprudencias, de verdad le digo. ¿Verdad? Pero eso es lo que es una denominación. Es una rama del cristianismo que funciona con un nombre, una estructura y una doctrina en común que rige a cierto grupo o cierta cantidad, por supuesto, de cristianos. ¿Verdad? Y la mayoría de los cristianos, dice el concepto, pertenece a una iglesia denominacional y que al mismo tiempo que la reconocemos, también la consideramos en muchas ocasiones o muchas iglesias la consideran o la consideramos un problema. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo o de acuerdo con nosotros. Ahora, en esto que nosotros llamamos el mensaje, los que hemos creído, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Una denominación o revelación? Porque sí o sí tenemos un nombre, tenemos una estructura y tenemos una doctrina. ¿Verdad? Ahora, y por supuesto tenemos promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos iba a mandar un Elías, un restaurador que restaurase lo que se había descompuesto. Ya lo hemos puesto en algunos otros mensajes, ¿verdad? Pero mi punto es, con todo respeto, lo que yo veo, lo que yo creo es, ¿qué es un mensaje? ¿Qué es un mensaje? Porque nos hacemos llamar el mensaje, ¿verdad? El mensaje que Dios nos envió a través del hermano, el profeta de Dios, William Marion Branham. Ahora, pero ¿qué es el mensaje? Dios nos mandó un mensaje. No nos mandó a que nos llamásemos los del mensaje. Yo creo, con todo respeto, por supuesto, ¿verdad? Con todo respeto, esto es lo que veo. Dos cosas muy diferentes. Que le manden un mensaje a que se haga nombrar el mensaje. Que le manden un mensaje, ¿verdad? A que usted aprecie y se rija alrededor de todo lo que es el mensajero y se olvide de el mensaje. A que le hagamos, mejor dicho, con todo respeto, a que le hagamos lo que quería hacer Pedro, por supuesto, un techo para Elías y un techo para Pedro. Con justa razón, ni siquiera lo dejó terminar de hablar la voz que apareció en la luz, ¿verdad? Este es mi hijo amado, Jesús, a él oí. Bendito sea su nombre. Ahora, por supuesto, yo sé que esto para nosotros los que hemos creído en estas cosas, los que hemos nacido y crecido, instruidos, fuimos a nuestras iglesias desde niños, desde que nacimos, desde que tal vez tenemos uso de razón. Por supuesto, escuchar estas cosas o entender o ver estas cosas así es un poco difícil de asimilarla. Pero vea, tenemos, yo creo, yo digo esto con honestidad en mi corazón, con limpieza en mi corazón, por supuesto con un gran temor a equivocarme, a que las cosas no sean así, pero vea, lo que vemos acá es que al mensaje que se nos mandó le hemos puesto nombre. El mensaje claramente
Y vea, y la escritura, una de las escrituras que más conocemos nosotros y que más tomamos y que más señalamos es Apocalipsis 17. Sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios, ¿verdad? Es aquel, para mí, por supuesto, el misterio de Dios es aquel que fue tergiversado en el año 325, en el primer concilio de Nicea, a través del gran emperador Constantino el Grande. Ya lo hemos puesto. ¿Qué fue lo que fue tergiversado ahí? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se estableció por primera vez. Vea, la historia lo cuenta, y la vez pasada, ¿verdad? Hasta leímos los escritos, los tratados que firmaron, ¿verdad? En el segundo concilio, por supuesto. Y ahí se estableció por primera vez el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se tergiversó el misterio de Dios. La deidad de Dios ahí fue tergiversada. Aquella deidad que, siendo un creador, se hace Padre, se hace Hijo y se hace Espíritu Santo, pero Él es uno. Tiene la etapa de Padre, tiene la etapa de Hijo y tiene la etapa de Espíritu Santo, pero Él es uno. Como que vino nació en el vientre de una virgen, siendo el mismo creador, naciendo ahí. Es simple y sencillamente, para ponerlo en palabras mías, en palabras de un ser humano, increíble. Esa es la deidad de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Este hombre, este Elías que había sido prometido para los judíos, siendo Juan el Bautista, vendría a anunciar la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vendría a promulgar la primera venida, que aquel hombre vendría en su primera venida como el expiación, como el cordero expiatorio, quien moriría en la cruz del Calvario. Eso anunciaba la primera venida. Pero la segunda venida, como ladrón, como rey y juez, también tendría su Elías. Amén. También, por supuesto, tendría su Elías para que proclamase, para que promulgase la segunda venida como rey, como ladrón en la noche, que vendría en un arrebatamiento, para el pueblo gentil, para su otro pueblo. Aquella venida fue para el pueblo judío. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:11. Ahora, en su segunda venida, que viene a arrebatar a un pueblo gentil, también tendría un anunciante. Y restauraría, ¿qué restauraría? Lo que se perdió en Nicea. Un restaurador tendríamos. Ese es el mensaje que nos apuntaría a nuestro Creador. Para mí, por supuesto. En palabras mías, por supuesto. La manera en que yo veo la Biblia, por supuesto. Ese es un mensaje. Aquel que dividiría los tiempos que fueron anunciados en Daniel. Es cierra y sella estas profecías porque son para el tiempo del fin. O sea que el tiempo de la vida humana iba a estar dividido en tiempos, valga la redundancia. En 7 tiempos o 7 edades de la iglesia, o 7 iglesias que las encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Empezando con Éfeso, continuando por supuesto con Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Nombré 6. Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esos serían los tiempos. Y para el tiempo del fin, o el tiempo de la Odisea en la que estamos viviendo, aquellas palabras de Daniel, del libro de Daniel, habían sido selladas para que este restaurador develara lo que estaba ahí. Ese es el mensaje, creo yo. Y que nos apuntase de nuevo a nuestro Creador, que nos enseñase de nuevo en dónde fue tergiversada la deidad de Dios. En donde fue tergiversado el misterio de Dios, en donde lo oscurecieron. Que nos revelase 7 sellos que están tremendamente ocultos en las Escrituras. Como dice Apocalipsis 5, y vi un libro sellado por dentro y por fuera, con 7 sellos. La Biblia sellada con 7 sellos. Mientras no hagamos los sellos así, ¿cómo pues podemos entender la Biblia? Si está sellada con 7 sellos. Mientras no rompamos los sellos, ¿cómo vamos a abrir el libro que está dentro? Y nadie era digno sobre el león de la tribu de Judá. Podría desatar los sellos. Ahora, cuando escuchamos las predicaciones de los 7 sellos, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero hubo un restaurador que nos apuntó a la verdad. Un hombre de Dios que se paró a desafiar el mundo religioso, apuntando a la verdad y diciendo, proclamando al que había tergiversado este misterio de Dios, diciéndole, gritándole al mundo en dónde, quién y quién lo tergiversó. Porque ese era el mensaje de Dios. Para eso Dios lo había puesto en esta tierra. Porque antes de que yo y usted viniese a existencia, ya había sido tergiversado el camino de Dios. Ya había el misterio de Dios, ya había sido tergiversado. Y Dios en su misericordia nos mandó un hombre que se parase y que enderezase el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios. En Nicea fue tergiversado mi misterio. En el primer concilio de Nicea fue tergiversado mi misterio, diría Jesús. Ese es el mensaje. Apunten a mí. No se queden con el mensajero. Oiga, estoy sonando muy fuerte ya. Que el Señor nos ayude. Habría muchísimo que agregar a esto. Pero digo, esto solo es como yo veo. Escudriña las Escrituras usted. Y diga si usted en su corazón, si tenemos una estructura, tenemos un nombre y tenemos una doctrina, ¿qué somos? Recuerde, el mensaje de Dios fue tergiversado en el año 325 en el primer concilio de Nicea por el Constantino el Grande y su compañía y su séquito. Ahí todo fue tergiversado. Y Dios nos prometió un restaurador para que abriese, para que restaurara eso. La promesa de Joel 2:25 y para que develase lo de Daniel 12, la escritura que hemos, y entre otras cosas, por supuesto, y que nos apuntase de regreso, que nos señalase de regreso hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el único que tiene la preeminencia en nuestra vida, como el único, como dijo aquella voz en el monte de la transfiguración, en la escritura que leímos en Mateo 17, a Él oíd. Ese, creo yo, que es el mensaje que Dios nos envió, no la institución o la organización o, con todo respeto, que el Señor nos ayude, denominación que ahora tenemos. Donde quiera que usted se encuentre, que el Señor lo guarde y lo cuide. Es mi deseo. Es el deseo de su hermano Cristo que le llama Joel Uceda. Reciba un abrazo donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga.